Hernández Nucio, País Costa Rica. Tema de la ponencia: apremio corporal en materia alimentaria entre la tutela efectiva de los alimentos y el control judicial de la privación de libertad. Buenos días a todos. Agradezco nuevamente a la organización por esta oportunidad, porque pienso que el apremio corporal es de los temas más sensibles que tiene nuestra sociedad costarricense. Pensaba hacerles como una amplia exposición conceptual e histórica del apremio corporal. Sin embargo, por la restricción de tiempo, creo que voy a tratar de hacerla muy breve y a concentrarme en mi experiencia personal como asesor legislativo y mi trabajo durante 10 años, sin exagerar, fueron 10 años continuos, tocando las puertas, puerta por puerta a cada diputado, para crear conciencia en la sociedad y en los legisladores sobre la necesidad imperante que había de hacer cambios en la forma de ejecutar el apremio corporal en este país. Son pocos países los que todavía mantienen el apremio corporal. En 1969, con el Pacto de San José, se eliminó la cárcel por deudas, excepto para la deuda alimentaria. Pero en los pocos países donde existe todavía el apremio corporal, yo, estudiando el derecho comparado, noté que habían varias formas de apremio corporal, muy distintas a lo que teníamos en Costa Rica antes del Código Procesal de Familia, que se promulga en octubre de 2024, o sea, es muy reciente. Y, por ejemplo, veía que en algunos estados el apremio lo ejecutaban los fines de semana. Digo, qué raro, ¿por qué solo los fines de semana? O en otros, como en Chile, que aquí tenemos algunos chilenos, ¿verdad?, que lo visitan, el apremio es de noche, o sea, durante la noche, el apremio nocturno. Y qué curioso, ¿por qué así, verdad? Y bueno, yo pienso que es muy necesario que como comunidad jurídica estudiemos a fondo la historia y el concepto del apremio corporal, porque hay mucha falta de comprensión de esta figura. Algunos se sorprenderán, por ejemplo, que no hay antecedentes de apremio corporal por deuda alimentaria en la antigüedad, ¿verdad? Por ejemplo, el derecho romano, el derecho griego, el derecho de la antigüedad, no existía tal cosa, ni tampoco en la Edad Media. De hecho, eso tiene que ver con el concepto de una deuda alimentaria, porque no existía, y existe hasta, por ejemplo, en el siglo II, con las constituciones de Antonio Pío y de Marco Aurelio, en el sistema romano se crea la idea de una deuda alimentaria. Y algunos pueden pensar que el apremio es muy antiguo, pero en realidad el apremio, o sea, la idea de que usted con su cuerpo pueda pagar una deuda, siempre se relaciona a la historia con una deuda civil o comercial, nunca con una deuda alimentaria. Bueno, y eso tiene que ver con el desarrollo histórico. Yo quería entrar un poco más en eso, pero las limitaciones de tiempo no lo van a permitir. Solo voy a mencionar que en el derecho romano, el pater familias era el único que tenía realmente capacidad jurídica. No existía tal cosa como que una esposa pudiera demandar al pater familias, o un hijo, tampoco. No tenía personalidad jurídica para demandar. Entonces, es con la revolución industrial cuando se empieza a dar un fenómeno de que las personas empiezan a emigrar hacia urbes y se empieza a dar el trabajador asalariado y se da como una ruptura de la familia extensa, donde pasamos de que una deuda alimentaria tuviera consecuencias solamente, básicamente, eclesiásticas, canónicas, porque era la iglesia básicamente la que veía esos temas, por medio de sanciones espirituales, penitencias, etc., donde con esta evolución y este desarrollo histórico de la industrialización empieza a dar el fenómeno de padres de familia que abandonan a su familia y básicamente los hijos y la esposa quedan en la indigencia. Siglo XIX, fines del siglo XIX, siglo XX, es algo muy nuevo, es algo muy reciente en la historia, relativamente es algo muy nuevo. Entonces yo creo que tenemos que empezar por esa comprensión
de cómo el apremio corporal en materia de alimentos realmente pareciera una institución que, si bien tiene resabios del derecho romano, realmente es algo novedoso, es algo del derecho moderno. Y a partir del Pacto de San José, donde se hace esa excepción de que no hay cárcel por deudas, salvo en materia alimentaria, es que vemos que los fines que se buscaban con el derecho romano son distintos a los fines que se persiguen actualmente con el derecho alimentario. En el derecho romano, digamos, si alguien me debía dinero, yo podía arrestar a esa persona por hasta 60 días, encadenarla. Eventualmente podía venderla como esclava a esa persona y podía hasta matarla. Esa era la responsabilidad corporal. Ese era el apremio corporal. Yo respondo con mi cuerpo por la deuda. En el derecho alimentario, y según la doctrina desarrollada por la Sala Constitucional, no se debe ver el apremio corporal en materia de alimentos como un castigo, como una sanción. Pero eso es un trabajo difícil, porque somos personas muy complejas y la historia no se puede borrar de un día para otro. Hay esa tendencia de ver al apremio corporal como un castigo. Es un mal padre, no paga, está bueno que esté en la cárcel. El problema es que, modernamente, el apremio corporal no es una sanción, como lo era en el derecho romano. Es solamente, según la Sala Constitucional, un medio de presión, una forma de presionar. Pero ahí entra otro problema. Hay realmente dos clases de deudores alimentarios morosos: aquellos que no quieren pagar y que tienen el dinero para pagar, que yo creo que tiene sentido el apremio corporal, y aquellos que tienen una situación de que no tienen trabajo o tienen trabajo insuficiente. Muchas veces se da con los agricultores, con los trabajadores independientes, que en un mes particular no les alcanzó el dinero, viven mes a mes. Hay muchas personas que viven mes a mes con sus ingresos, dependen de sus ingresos mes a mes. Esta categoría de personas creo que merece un trato distinto a aquellos que no quieren pagar. Y si vemos en el derecho comparado, existe la idea de un debido proceso, por ejemplo en el derecho inglés, en el derecho norteamericano, en el derecho ruso también, tiene un sistema escalonado muy bonito, donde se debe primero agotar vías para ver si realmente puede pagar o no. En Costa Rica no tenemos todavía esa diferencia, esa distinción. Para saber si un deudor alimentario, el problema es que no quiere pagar o que no puede pagar por una situación de falta de trabajo. Entonces, esta verdad, que es muy difícil de eludir, ha ocasionado ciertas propuestas y reformas, como lo son el apremio corporal nocturno. Como le dije, yo paso 10 años tocando las puertas de diputados hasta convencerlos, y está en el Código Procesal de Familia. Hay dos reformas que yo personalmente promoví como diputados, siendo asesor legislativo, especialmente en el periodo 2018-2022, donde se logró la gradualidad en el tiempo del apremio. Antes eran 6 meses de una vez. Si alguien faltaba, si fuera con una parte pequeña de la pensión en un mes, se le dictaba premio por 6 meses de una vez. Ahora, con la gradualidad en el tiempo, la primera vez en el expediente son 2 meses. ¿Por qué ahora ese cambio? Me surgió la idea. Bueno, yo visité personalmente a deudores que estaban apremiados, tanto hombres como mujeres. Les voy a dar el ejemplo que se me viene a la mente de una señora en la cárcel de mujeres. Gracias. Con este ejemplo voy a terminar para que les quede ahí la idea de... Aquí hablo un poquito más en la introducción sobre por qué se hicieron esos cambios. Esta señora tenía un salón de belleza, ella trabajaba en lo propio, que se da mucho problema con los trabajadores independientes. Los abogados tenemos ese problema también. Bueno, la señora me contaba, me decía: don Arcelio, ya soy por cumplir los 6 meses que me dictaron de apremio corporal. El papá de los chiquitos tiene a los niños y yo pago una pensión. Yo tenía un salón de belleza, pero en estos 6 meses sucedió que no solamente mi clientela ya seguramente desapareció, se fue para otro lado, sino que la señora dueña del local, ya me contaron que fue y me sacó todos mis muebles, todo mi inventario de productos de belleza, y ahora, ¿cómo voy a hacer para seguir pagando la pensión? Entonces vean ustedes el carácter realmente destructivo que tiene el apremio corporal de 6 meses para alguien que no es que no quiera pagar, es que no tiene los recursos suficientes para pagar. Entonces, el apremio corporal nocturno, con esto voy a terminar, lo copiamos de Chile, y lastimosamente hasta ahora no ha habido una coordinación entre el Poder Judicial,
y el Poder Ejecutivo para que se ponga en marcha el apremio corporal nocturno, que le permitiría al deudor alimentario trabajar durante el día y procurarse el dinero que le faltó para completar la cuota alimentaria. Me parece que es algo muy razonable. Lamentablemente hay mucha resistencia en algunos sectores porque no comprenden la naturaleza del apremio corporal, sus fines, a pesar de que la Sala Constitucional en consulta aclaró esos aspectos que le digo, que no es una sanción, que es un medio de presionar nada más. Falta entonces lograr el apremio gradual, se está aplicando 2 meses, 4 meses, 6 meses, eso está funcionando. Falta por aplicar el 284, que es el apremio corporal nocturno, que requiere de voluntad política más que todo, y coordinación interinstitucional, para que ya existe un sistema semi-institucional. Hay personas que ya duermen nada más en la cárcel, en el sistema penitenciario. Tenemos un régimen semiabierto, digamos. Falta coordinar entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Justicia y Paz, para que sea posible, y ojalá que lleguemos al momento, hace falta una reforma legislativa para esto, para que esa sea la única forma de apremio. No tiene ningún sentido estarle pagando a una persona 10 veces la cuota alimentaria promedio en seguridad, en comida, en cuidados médicos, en instalaciones, 10 veces la cuota promedio gasta el Estado a una persona metida ahí 24 horas del día, cuando el problema es que no tienen el dinero para pagar. Hay que separar los que no quieren pagar de los que sí quieren pagar. Las soluciones que tiene nuestro ordenamiento jurídico son insuficientes, hay que trabajar todavía mucho para lograr esos cambios que apenas hemos comenzado. Y muchas gracias por su atención.